Gracias a Dios por el tiempo de adoración. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Pero damos gracias a Dios por esos ratos juntos. Efesios 5, y vamos a leer, buena noticia, hoy tenemos menos versículos que la semana pasada, del 15 al 20. Vamos a leer eso en NTV y después yo voy a estar brincando entre versiones, pero no me tienen que seguir ahí, simplemente como por un tema de ejemplo. Pero vamos a leerlo del 15, Efesios 5, del 15 al 20. Dice Pablo y le escribe a la iglesia en Éfeso, dice: así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu. Oramos, Señor, para que en esta mañana sea tu Espíritu el que hable a nuestro corazón. Como siempre decimos, Dios, no necesitamos más predicadores, más predicaciones, más ejercicios religiosos. Necesitamos tu presencia, necesitamos encontrarnos contigo y que tú transformes y cambies todo lo que somos, y eso es lo que oramos para que pasen esta mañana en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada, esto yo creo que es como una continuación del de la semana pasada, 2.0. La semana pasada estábamos hablando de que Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso y les dice: les suplico que vivan una vida digna del llamado del Señor para ustedes. Así es que empieza el capítulo 4. Yo les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Y lo voy a decir, lo dije la semana pasada y lo voy a volver a decir esta semana. Yo creo que eso que hace Pablo de decir otra vez, porque en verdad han sido llamados, es para que usted y yo sepamos, no importa lo que ha pasado. Yo no sé lo que ha pasado en su vida hasta el día de hoy, qué lo trajo hasta aquí, cómo ha sido. Y si usted se está preguntando si usted es o no llamado, yo quiero que sepa que sí es llamado. Usted fue invitado por el Señor a esta familia, a la familia de la fe, a una esperanza eterna. Usted fue llamado. Y Pablo les decía a ellos: les suplico que vivan una vida digna del llamado. No puse el cronómetro, entonces empieza a correr desde ahora. Y en el capítulo 5, en este versículo 15, les dice algo similar. Les dice: tengan cuidado de cómo viven. Es como bastante enfático, y si usted lee Efesios, en realidad es casi como una guía en realidad de Pablo a esta iglesia, de cómo se vive, de cómo uno hace un cambio de identidad, de la identidad de antes a la identidad de ahora, de la identidad antes de Jesús y la identidad después de Jesús. ¿Qué es lo que hacíamos antes que ya no hacemos? ¿Qué era lo que nos define antes que ya no nos define más? ¿Y qué es digamos, el intercambio que hacemos de vida? Y aquí les dice a ellos: tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. La semana pasada, cuando hablábamos de una vida digna del llamado, hablábamos de unidad, de que es un llamado a hacer todo lo posible por mantenernos unidos, de que es un llamado además a vivir en la diversidad de dones que el Señor ha traído a la iglesia y a caminar en la misión que Él tiene para nosotros, que también está descrita en Efesios 3. No voy a ir otra vez ahí, pero lo hemos hablado a lo largo de estas semanas. Y por último, que es un proceso y es un ciclo que se repite una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, alcanzando cada vez un poquito más de madurez en el Señor. Y esta vez les dice: tengan cuidado, no vivan una vida como necios, sino como sabios. Yo estoy seguro que ninguno de nosotros hoy quisiera llegar al final de la vida y que cuando estén celebrando la vida de nosotros se levante alguien a hablar y diga: yo me acuerdo cómo vivió, qué tipo más necio, qué cabezón que era, ¿cierto? Yo quiero que cuando llegue el final, por lo menos uno diga: bueno, la pulsió por vivir una vida sabia, una vida bien vivida. Yo quiero, y estoy seguro que probablemente usted también, tengan cuidado
de cómo viven. La pregunta, igual que la semana pasada, ¿cómo rayos se ve una vida digna del llamado? Hoy podemos hacernos una pregunta parecida: ¿cómo se ve una vida sabia? ¿Cómo se ve una vida que uno pueda vivir de forma sabia? Yo quiero compartir hoy 3 cosas que podemos sacar de estos 5 versículos que leímos hoy, de lo que Pablo les dice a ellos, que yo creo que es un poquito una luz de cómo se ve una vida sabia en el Señor, una vida que ojalá al final de los días de nosotros diga que es una vida sabia. Ok, el primero, para ir rápido, lo primero que les dice es: tengan cuidado cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Y aquí viene el primer elemento que podemos sacar de ahí. Les dice: saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Si lo leemos en Nueva Versión Internacional, les dice: aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. En Reina Valera lo dice parecido: redimiendo el tiempo porque los días son malos. El primer elemento que nosotros podemos sacar es aprovechar el tiempo. Aprovechar el tiempo que nosotros tenemos. Ahora, ¿qué es la parte que es contraintuitiva de lo que Pablo les está diciendo a ellos? Y yo creo que por eso le dice: aprovechando bien cada oportunidad que ustedes tienen porque los días son malos. Normalmente la reacción de nosotros es esperar al momento oportuno, perfecto, y en donde las condiciones y se alinean los planetas para hacer lo que nosotros tenemos que hacer, para caminar como tenemos que caminar, para hacer lo que nosotros sabemos que es la voluntad de Dios para nosotros. Nuestra tendencia casi siempre es a botar el tiempo y a postergarlo, especialmente en los días difíciles, en los días duros. Cuando la cosa se pone fea, normalmente la reacción de nosotros no es hacer lo que tenemos que hacer, sino más bien postergar lo que tenemos que hacer, porque los días son duros, porque estamos viviendo un momento difícil, porque ha sido una época complicada para mí, porque estoy pasando dolor, porque estoy pasando un tiempo de incertidumbre, porque estoy pasando un tiempo en el que no sé bien lo que va a pasar. Y entonces la reacción normal, natural suya y mía es, en los tiempos duros, desaprovechar el tiempo, no hacer lo que el Señor nos mandó a hacer, justamente porque la cosa está difícil, porque el tiempo es duro, porque los momentos no son los ideales. Y si nosotros algo podemos aprender de lo que le está escribiendo Pablo a la gente en Éfeso, es que el tiempo ha sido duro aparentemente desde siempre. Esta carta la escribió Pablo hace más de 2000 años y resulta que los tiempos eran duros en ese momento. Y 2000 años después nosotros decimos: sí, los tiempos son muy duros todavía. Pero normalmente nosotros postergamos lo que tenemos que hacer. Y usted escucha cosas, por ejemplo, no sé, una pareja joven que dice: ¿van a tener hijos? No, nosotros no podemos tener hijos ahorita, porque usted ha visto cómo está el mundo, son tiempos duros, es difícil, la cosa está horrible, y no hacemos lo que tenemos que hacer porque los tiempos son difíciles, porque estoy pasando un duelo, porque estoy pasando un luto, porque algo me pasó que me marcó la vida, y entonces yo decido no hacer lo que tengo que hacer bajo la excusa de que los tiempos son duros. Y lo que Pablo le está escribiendo a la iglesia en Éfeso es que el primer elemento para una vida sabia es una vida que sigue haciendo lo correcto a pesar de que las cosas estén difíciles. No porque las cosas no están difíciles, sino más bien a pesar de que las cosas están difíciles. Cuando hay guerra, cuando no hay abundancia, cuando hay escasez, cuando hay problemas, cuando hay roces, cuando hay dificultades, cuando la liga es campeón, usted tiene que seguir haciendo lo que tiene que seguir haciendo. No importa la época o el momento. Los tiempos duros en la vida suya y en la vida mía no son una excusa para dejar de hacer lo correcto, son más bien un llamado a aprovechar este momento y caminar en su voluntad y hacer lo que tenemos que hacer. Si a usted le parece que eso es difícil, es porque es difícil. Después espero terminar con un poquito más de esperanza. No, vamos a terminar con más esperanza. Y en para mí es importante, eso sí, esto, pensar en aprovechar el tiempo, no es un llamado o no puede ser algo para que nosotros sintamos culpa de lo que no hemos hecho hasta aquí. Y eso es súper importante que nosotros lo entendamos, porque uno lee estas cosas y a veces uno dice: sí, yo he sido esa persona
que no he aprovechado el tiempo, porque y he puesto 7,000, 8,000 excusas de por qué no voy a hacer lo que tengo que hacer. Pero no es un llamado a tener culpa, sino en realidad simplemente a ver lo que viene con esperanza. A ver el tiempo que viene, sean buenos o difíciles. Y le voy a hacer un spoiler, va a tener de las dos. Va a tener tiempos buenos y vamos a tener tiempos difíciles. Aprovechemos el tiempo. No importa lo que pasó hasta aquí. 8 de marzo, por cierto, feliz día de la mujer a todas las chicas. Son un privilegio para nosotros. Estamos rodeados de mujeres espectaculares en esta comunidad y damos gracias a Dios por ustedes. Paréntesis era eso. No podíamos quedar sin decirlo. No importa lo que pasó hasta el 8 de marzo del 2026. Vamos a dejar eso atrás. Como dice Pablo también, dejando atrás el pasado. Listo, me enfoco a lo que viene. De aquí en adelante, ¿cómo voy a aprovechar el tiempo? ¿Cómo voy a hacer lo correcto? ¿Cómo voy a dejar de poner excusa en el dolor, en la incertidumbre, en los problemas, para hacer lo que tengo que hacer? Es momento de caminar no con remordimiento, sino con esperanza, eso sí, con acción. La primera forma o el primer elemento de una vida sabia es una vida que aprovecha el tiempo aún cuando estamos viviendo épocas difíciles, aún cuando las condiciones están lejos de ser perfectas o ideales. Vamos a aprovechar el tiempo. Amén. 2. La segunda observación es procurar entender. Más bien la voy a cambiar, lo escribí diferente, pero es entender y caminar en la voluntad de Dios. Versículo 17. Les dice: no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que ustedes hagan. Otra versión, nueva versión internacional. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Entiendan cuál es la voluntad del Señor. Entonces, en esto yo me quiero tal vez dividir este punto en dos cosas. Y que nosotros entendamos que parte de una vida sabia es entender cuál es la voluntad de Dios y caminar en la voluntad del Señor. El primero de los elementos es un elemento más intelectual. Y es un trabajo intencional, requiere intención, valga la redundancia. Procuren entender cuál es la voluntad de Dios. O sea, no está a veces tan clara como nosotros pensamos. Hay que hacer un esfuerzo por entender la voluntad de Dios. Hay que procurar entender la voluntad de Dios. Y esto es normal simplemente porque usted está hecho de un material, igual que yo, que tiene la tendencia natural a querer las cosas diferentes a lo que el Señor planeó para nosotros. Está en la Biblia una y otra vez. La carne es enemiga del espíritu, el espíritu es enemigo de la carne, y nosotros estamos hechos de carne. Entonces, normalmente la tendencia de nosotros no es a entender de primeras, de buenas y primeras, la voluntad de Dios, sino que requiere un esfuerzo, una intención de parte de nosotros de procurar entender cuál es la voluntad de Dios. Ahora, es un trabajo intencional, pero la buena noticia es que Dios no juega escondido con nosotros. No es como que de repente usted dice: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y el Señor está así y le dice: yo no sé. ¿Qué diría usted? Señor, ¿por qué quieres que haga? El Señor está deseando que nosotros le preguntemos: Señor, ¿cuál es su voluntad? Y revelar su voluntad. Recuerdo que hace un par de años en la conferencia del niño y la bola compartió John Estanco y estaba hablando justamente de eso. Él decía: no, o sea, Dios no le puso a usted, no está jugando escondido con usted, donde usted está de repente preguntándole y el Señor se está escondiendo para que usted no lo descubra. No funciona así. Él está deseando que nosotros preguntemos para revelar cuál es su voluntad, para enseñarnos cuál es el plan que Dios tiene para nosotros. ¿Requiere una intención? Sí, de fijo, requiere una intención de parte de nosotros, pero Él quiere revelarse a nosotros. Parte de ese trabajo que nosotros tenemos que hacer en Romanos 12:2, lo que nos dice Pablo es:
Una forma, probablemente la forma de entender la voluntad de Dios, es que nosotros cambiemos la forma de pensar. Que no nos conformemos o no nos amoldemos, ahí está. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Y entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Requiere que nosotros dejemos de pensar como normalmente pensamos, como culturalmente pensamos, como nos dice el mundo, la cultura, la gente, los amigos, que nosotros tenemos que pensar, y que empecemos a pensar como Él nos dijo que nosotros pensáramos. De nuevo, no está escondido, todo está aquí, todo está escrito para nosotros. Hay gente alrededor suyo que le puede ayudar, que le puede aconsejar, que le puede apuntar a lo que dice la palabra de Dios. Y cuando yo cambio mi forma de pensar, entonces cambio mi forma de vivir, entonces conozco la voluntad de Dios y me doy cuenta que es buena, que es agradable y que es perfecta para nosotros. Entonces la primera parte es un trabajo, digamos, intencional y de alguna manera teórico, es entender cuál es la voluntad de Dios. Y el otro elemento, y como lo pone la Nueva Traducción Viviente, es: no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Son dos traducciones diferentes, es el mismo versículo, es la misma palabra, las dos traducciones están bien. Porque la voluntad de Dios no solamente es teórica, no solamente es algo que usted llega a entender, sino que es algo que usted y yo tenemos que hacer. Cuando hay gente, ¿y por qué es en dos vías? Porque hay algunos de nosotros que de repente, si usted dice, ¿usted sabe cuál es la voluntad de Dios en este momento? Y genuinamente le pueden decir, no sé. Y eso está bien. Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a cambiar nuestra forma de pensar. Vamos a dejar que sea su palabra la que moldee mis pensamientos y voy a entender la voluntad de Dios. Pero hay otros de nosotros que de repente sí sabemos cuál es la voluntad de Dios para este momento. ¿Cuál es el siguiente paso que hay que hacer? Y la pregunta para nosotros es, no si entendemos cuál es la voluntad de Dios, sino si estamos dispuestos a obedecer la voluntad de Dios. Si vamos a dar el paso o los pasos que tenemos que dar. No solamente es un ejercicio intencional, intelectual o teórico, es un ejercicio activo, que es lo que Dios quiere que yo haga. Y para muchos de nosotros, como le decía, la pregunta en realidad no es si estamos entendiendo la voluntad de Dios. La pregunta es simplemente si estamos haciendo caso a lo que Él ya nos dijo que hagamos. Si vamos a ser obedientes y a rendir nuestra voluntad a su voluntad, o vamos a seguir nosotros haciéndonos los locos. Haga tal cosa. ¿Cuál será la voluntad de Dios? Ya le dije. La pregunta es si lo vamos a hacer. Y la tercera y última observación. No se emocionen, yo estoy haciendo, ya llegamos al final. 10 minutos. Este punto es más largo, pero ya casi terminamos, ¿sí? Tercera, sean llenos del Espíritu. Lo que dice en el versículo 18: no se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. No se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Ahora, para entender un poquito más este versículo y no verlo tan plano como está ahí con el tema del vino, hay que tal vez entender un poquito el contexto de la carta a la que está escribiendo Pablo y el contexto de la iglesia a la que le está escribiendo Pablo y la ciudad a la que le está escribiendo Pablo. Esta era una ciudad, era Nueva York del mundo antiguo. Era donde llegaban todos los barcos, donde estaba todo el comercio, donde estaban todas las culturas, donde estaban todas las religiones. Era un lugar súper ocupado, lleno de gente, y era un lugar excesivamente o extremadamente pagano en cuanto a las religiones. Emborracharse era parte de los rituales que ellos hacían. No era nada más para pegarse la fiesta. En realidad era parte de lo que el ritual incluía, que era emborracharse,
habían sacerdotes y sacerdotisas y la prostitución era parte de eso también. Era un desastre. Y esta gente que viene acostumbrada a eso, para ellos esto era un estilo de vida, era parte de lo que hacían normalmente, era religión, era lo que para ellos era de alguna manera plenitud. Y Pablo les dice, vivir de esa forma, buscar la plenitud en esas cosas, buscar la satisfacción y la llenura ahí, les va a arruinar la vida, los va a acabar con ustedes. Ese estilo de vida al que ustedes están acostumbrados ya no es el estilo de vida al que fueron llamados. Ahora jugamos con otras reglas y esa forma de vivir los puede llevar a la ruina. Ahora, probablemente muchos de ustedes leen el pasaje que dice: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. Y usted dice: check. No, ahora sí, suspenso. No es un tema para mí, yo no tengo problema con eso. Y súper, está bien, qué dicha, me alegro. Yo lo recomiendo también. Intenten no hacerlo. Pero lo que él le está diciendo es: no tomen vino. O sea, tomar vino no era el tema. El tema es ese estilo de vida que para ustedes es normal, de pegarse una borrachera un día sí y el otro también, porque esa es su plenitud, porque ese es su estilo de vida, porque ese es su escape a la vida normal, porque eso es parte de lo que usted hace todos los días, donde usted encuentra cierto sentido de llenura. Eso los va a arruinar. Ese estilo de vida los va a arruinar. Y entonces la pregunta para usted no es hoy, y para mí también no es hoy, en realidad, el tema del vino, sino la pregunta para nosotros es: ¿cuál es mi escape hoy? ¿Dónde tengo yo anclada mi plenitud, mi llenura, mi sentido de satisfacción? Para ellos era eso, era normal. Para nosotros hoy, no sé. ¿A dónde tiene usted anclada su plenitud? ¿En la gente alrededor suyo? ¿En los seguidores que tienen sus cuentas de redes sociales? ¿En las redes sociales pasar 3, 4? ¿Con qué se emborracha usted hoy? Probablemente no es con vino. Ojalá, digo. Pero ¿con qué se emborracha usted hoy? ¿Con redes? ¿Con pornografía? ¿Con gente? ¿Con ideas? ¿Con ceros en mi cuenta de banco? ¿Qué es lo que a mí me da un sentido de llenura y de plenitud hoy? ¿Qué es lo que al final me puede llegar a arruinar la vida? Porque lo que Pablo le está diciendo a ellos es: la plenitud suya no puede estar ahí, la llenura suya no puede estar ahí, y no está ahí. En cambio, hagamos un intercambio y cambie ese estilo de vida por el Espíritu Santo. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Nuestra plenitud real es vivir llenos de su Espíritu. Y es un intercambio que nosotros tenemos que hacer. Ya no voy a poner mi seguridad, mi plenitud, mi llenura, mi sentido de satisfacción o de realización en nada ni nadie más que no sea Él. Cualquiera que sea eso, lo puede llevar y lo va a llevar a la ruina. Lo que estábamos hablando la semana pasada, vamos a llegar probablemente a algún punto en la vida de nosotros y vamos a despertar y vamos a decir: ¿cómo es que llegamos aquí, a este punto? Empieza en eso, en poner el sentido de validación, de plenitud, de llenura, de satisfacción en cualquier otra cosa que no sea el Señor. Y es un desvío muy sutil, pero a lo largo de 20 o 30 años, de repente uno dice: cuando yo empecé no quería llegar aquí. ¿Cómo llegué a este lugar? Y empieza con un desvío muy pequeño. Empieza por poner mi validación y mi satisfacción y mi plenitud en cualquier otra cosa que no sea el Señor. Y Él dice: cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Y la pregunta para nosotros es: ¿cómo hacemos ese intercambio? ¿Cómo hacemos
ese cambio porque no es sencillo. No es sencillo aprovechar el tiempo en los días malos. No es sencillo rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. No es fácil. Y no es fácil cambiar toda nuestra forma de vivir y de validarnos y de sentirnos satisfechos y plenos por el Espíritu Santo. No es fácil al inicio. La pregunta, ¿cómo lo hacemos? Y yo creo que Pablo nos da un par de claves aquí, en este punto. Y les dice a ellos: en cambio sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? Cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Yo estaba leyendo esto esta semana y pensaba simplemente, esto que nosotros acabamos de hacer hace 20 minutos no es un ejercicio religioso, no puede ser un ejercicio religioso, y no es un ejercicio litúrgico nada más, de repente, que es la costumbre. Bueno, nosotros tenemos que ir, llegar a la iglesia, ponernos de pie, cantar 2 alegres y 3 tristes y listos. Es como parte de lo que hay que hacer para ponerle el check a que fui a la iglesia. No es eso. Cuando usted y yo estamos cantando y adorando a Dios juntos, el Espíritu Santo se está moviendo en medio de nosotros y nos está llenando. Él dice: tienen que cambiar lo que usted cree que le da plenitud y satisfacción por lo que realmente le da plenitud y satisfacción, y es el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hacen? Canten juntos, declaren la bondad de Dios juntos, adoren al Señor juntos, declaren la fidelidad de Dios juntos. Individualmente también, dice, no solo dice juntos, sino haciendo música al Señor en el corazón. Seguro la música que hacía esta gente era horrible, que Pablo les dice: haga la música al Señor en el corazón, está bien, déjela ahí, tranquilo, no la grabe. Pero es un ejercicio de adoración individual y colectivo que hace que usted y yo conozcamos y vivamos en la presencia del Señor, llenos del Espíritu Santo. Lo decía David en los Salmos: el Señor habita en la alabanza de su pueblo. El Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando usted y yo estamos cantando al Señor, adorando al Señor, no como un ejercicio litúrgico, sino estamos declarando quién es Él. El Espíritu Santo habita en medio de nosotros y Él nos cambia, nos transforma, nos llena, nos enseña que nuestra plenitud está en Él. De repente usted está adorando al Señor y usted dice: lo que yo siento no me lo da nadie, no me lo da nada. Estar en la presencia del Señor o sentir el Espíritu Santo es algo que usted dice: nunca lo había sentido. Lo chiva de eso es que en realidad nadie se lo puede quitar. Si el mundo no se lo da, el mundo no se lo puede quitar. Es el primero. Y la segunda, y le voy a pedir ya tal vez al grupo que pase y me metan presión con la guitarra de fondo, uno termina más rápido. Entonces le voy a pedir a Luis que pase y terminamos cantando. Ahora sí estoy terminando. La otra cosa que él les dice es: y den gracias a Dios por todo. Den gracias a Dios por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, den gracias a Dios por todo. ¿Qué significa eso? Yo no entiendo todo. Es más, no me gusta todo. No comprendo todo. Sin embargo, yo le doy gracias a Dios por todo. Esa es otra forma en la que nosotros experimentamos y nos llenamos del Espíritu Santo y hacemos ese intercambio en el que nosotros estamos siempre buscando algo que nos dé satisfacción. En medio de todo, yo voy a dar gracias por todo. Yo le doy gracias a Dios por todo. En Romanos 8:28, y ahora sí, si Javi me sigue aquí, le compro un chocolate, Javi, al final del... Vea, este es uno de los pasajes más conocidos y al mismo tiempo es uno de los pasajes más mal citados que existen en la palabra de Dios. Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien, para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Cuántas veces usted ha visto ese versículo tatuado? Un montón.
¿Cuántas veces lo hemos visto en el sticker de un carro? Un montón. Dios hace que todas las cosas obren para bien en la vida de los que lo aman. Y eso es cierto, es absolutamente cierto. Entonces, ¿por qué yo puedo dar gracias a Dios por todo? Porque yo sé que todo obra para bien en la vida de los que aman a Dios, en la vida de los que han sido llamados por Él. ¿Se acuerda al inicio? Usted fue llamado por Él. Usted fue llamado por Él. Recuerdo a Don Keith Curley hace un par de años, estaba aquí y decía: deje de atribuirse a usted mismo un montón de las buenas ideas que usted tiene. Un montón de veces no hacemos lo que tenemos que hacer porque dice: ay, yo no sé si es el Señor que me habló. Y Él dice: nada bueno va a salir de usted. Si es una buena idea, si hace bien, si está de acuerdo con la palabra de Dios, hágalo, porque eso es el Espíritu Santo diciéndoles. Entonces, si usted está hoy aquí sentado, no es porque usted tuvo la buena idea o la compasiva idea de venir a la iglesia y de sentarse. Si usted está aquí sentado es porque usted es parte de los que el Espíritu Santo llamó. Él lo llamó. No es su bondad o su buena idea o lo que sea que usted piensa que lo trajo aquí, ni siquiera su religión. Es el Espíritu Santo levantándolo y diciéndole: vaya, porque yo lo llamé. Entonces todas las cosas obran para bien en la vida de los que aman a Dios, los que son llamados, o sea, usted y yo, según el propósito que Él tiene para ellos. Porque yo puedo darle gracias a Dios por todo, porque yo sé que todo obra para bien en la vida de los que aman a Dios. Y este último punto, el de ser llenos del Espíritu Santo, es la goma que pega absolutamente todo. Si usted estaba pensando que tomar buenas decisiones y hacer lo correcto en los tiempos difíciles es complicado, es porque es complicado. Hacer la voluntad de Dios en contra de mi propia voluntad también es complicado. No es algo que sea fácil ni natural para usted y para mí. ¿Por qué nosotros lo podemos hacer? Porque el Espíritu Santo dentro de nosotros nos hace hacerlo. Sin Él, nuestras buenas intenciones van a quedar destruidas en 2, 3, 4 días, en algunos meses a lo máximo, lo asumo. Porque no es su buena voluntad o su dominio propio, es el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros el que nos permite vivir como Él quiere que nosotros vivamos. Vea, voy a leer, y aquí es donde Javi me tiene que seguir, porque voy a leer del versículo 18. No sé hasta cuándo, Javi. Creo que hasta el final, pero no voy a leer todos los versículos, voy a ir brincando. Y quiero que usted haga simplemente un poquito la comparación de lo que hemos hablado con lo que escribe Pablo también en Romanos. Les dice: sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante, pues toda la creación espera con anhelo el futuro en el que Dios revelará a sus hijos. La creación quedó sujeta a maldición contra su propia voluntad, pero con gran esperanza espera el día que será liberada y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto, y nosotros los creyentes también, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como muestra anticipada de la gloria futura. Lo que le está diciendo Pablo a ellos es: hey, ahí los tiempos son malos. Los tiempos son malos. Y si usted lee Romanos antes de eso, y Pablo está escribiendo esa carta desde la cárcel, probablemente amarrado, un par de grilletes ahí, yo no sé, y no es la cárcel en la que está Maduro. Las condiciones eran mucho peores. Y él está escribiendo esa carta y le dice: pero yo sé una cosa, que las cosas que nosotros ahorita estamos pasando, los días malos que estamos pasando, no se comparan, pero en nada, a la gloria que nos espera a usted y a mí. Estamos pasando días malos, tan malos que la creación misma anhela y gime como una mujer con dolores de parto por la manifestación de Dios, para que Dios venga y restaure lo que se rompió. Y nosotros también estamos por dentro clamando y gimiendo al Señor para que restaure lo que en algún momento en la vida de nosotros se rompió. Y le dice: pero tenemos al Espíritu Santo en nosotros como muestra anticipada de la gloria futura. El Espíritu Santo adentro suyo y adentro mío es lo que nos permite en los tiempos malos, en los tiempos difíciles,
seguir haciendo la voluntad de Dios, seguir tomando las decisiones correctas, seguir haciendo lo que tenemos que hacer o empezar a hacer lo que tenemos que hacer, a pesar de que las condiciones no son perfectas. A pesar de que usted y yo y la creación entera está clamando para que el Señor restaure esto, Él puso al Espíritu Santo en nosotros como un tráiler de una película que usted pone una y otra vez, que le recuerda a usted: ahorita yo no estoy entendiendo todo, ahorita no me gusta todo, en este momento la estoy pasando mal, pero algún día no. En este momento no entiendo todo lo que está pasando, pero algún día lo voy a entender. Y ese es el Espíritu Santo en usted y en mí que nos recuerda: algún día se va a curar, algún día esa herida va a sanar, algún día usted lo va a entender, algún día ya no va a doler. Ahorita no. Ahorita hay algo dentro de nosotros que clama y gime por esa restauración, y poco a poco viene, y el Espíritu Santo es en nosotros esa muestra de esperanza de lo que en algún momento nosotros vamos a vivir, y nos permite encarar la vida como la encaraba Pablo. Decía: esto, lo que estamos pasando ahorita no es nada comparado a lo bueno que nos espera más adelante. Y en ese contexto es que él dice: nosotros no sabemos qué quiere Dios, qué le pidamos. Javi, estoy en el 26. Nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros. Intercede por nosotros. 27. En armonía con la voluntad de Dios. Recuerda el segundo punto: yo no entiendo la voluntad de Dios, yo no comprendo por completo la voluntad de Dios, pero Él sí. Y Él intercede por nosotros según la voluntad de Dios. Y ahí, después de ese contexto, es que Él les dice: por eso sabemos que todas las cosas cooperan para bien, para el bien de los que aman a Dios y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Yo no entiendo la voluntad de Dios, pero el Espíritu Santo sí. Yo no la comprendo toda, ni estoy viendo toda la pintura, pero el Espíritu Santo sí. Y Él ora según la voluntad de Dios por mí, y hace que todas las cosas buenas y malas actúen para bien en la vida suya y en la vida mía. Todo actúa para bien. De nuevo, porque es que esto es, o sea, uno lee este versículo y uno dice: yo sé que todo actúa para bien en la vida mía, y lo que yo me estoy imaginando es que eso actúa para que yo tenga una mansión en la playa. Tal vez sea la voluntad de Dios para usted, yo no sé. Si es, me invita cuando la tenga. Yo sé que la voluntad de Dios para mí no es tener una casa en la playa. No es para cumplir mis deseos nada más, es para cumplir su voluntad, y su voluntad está ahí en el versículo 29. Dios los conoció de antemano y los eligió. De nuevo, ahí está, Dios lo eligió para llegar a ser como su Hijo. O sea, yo puedo darle gracias a Dios por todo, en medio de todo, porque todas esas cosas obran para bien en la vida mía, y ese bien que es que yo cada día estoy siendo transformado a la imagen de Cristo Jesús. Ese es el bien que está pasando en la vida suya y en la vida mía. Todos los días nosotros somos transformados a imagen del Hijo de Dios. Todo obra para bien, para que yo llegue a la comprensión de que Cristo es suficiente, de que Cristo Jesús es suficiente, y lo que viene después es mejor. Él empieza en el versículo 31 y le dice: entonces, ¿qué podemos decir acerca de estas cosas? Si Dios está en favor de nosotros, ¿quién puede ponerse en nuestra contra? Si no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también todo lo demás? O sea, todo lo que usted y yo necesitamos. Él es todo. Él es la plenitud suya. Él es la plenitud mía. Él lo completa todo, lo llena todo, todo lo que nosotros necesitamos. ¿Quién se atreve a acusarnos? ¿Quién nos condenará? Nadie, porque Cristo murió por nosotros y resucitó por nosotros. 35. ¿Acaso hay alguien que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que ya Él no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, o si somos perseguidos, o pasamos hambre, o estamos en miseria, o en peligro de amenaza de muerte? No, estoy convencido, 38, de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios
Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. Nada, nada en la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios revelado en Cristo Jesús. El Espíritu Santo es la garantía de que eso es real. El Espíritu Santo en nosotros es el trailer que ponemos cuando la película se pone fea y yo digo, yo sé que viene una mejor, y que Él es suficiente para mí, y que Él es todo lo que yo necesito, y que Él es todas las respuestas que yo estoy buscando, y que Él es la plenitud de mi vida en medio de mi confusión y del desastre mental que a veces nosotros tenemos. Él es suficiente, y nada, absolutamente nada nos puede separar del amor de Cristo Jesús. Nada. Eso incluye sus errores, eso incluye mis errores, eso incluye los errores de otra persona, eso incluye los errores de la iglesia, eso incluye todo. Todo en la Biblia y en el griego significa todo. Entonces yo puedo darle gracias a Dios por todo y experimentar la llenura de su Espíritu Santo, que es la garantía y el adelanto que tengo yo de que no lo entiendo todo, no me gusta es más como se ve, no me gusta lo que pasó, pero algún día lo voy a entender, y algún día lo voy a poder descifrar, y algún día voy a poder decir: Señor, gracias porque usted agarró todo este desastre que yo armé y lo acomodó de tal manera que terminó siendo un proyecto hermoso, que yo encontré plenitud, paz, propósito, esperanza, abundancia. Entonces no solamente cantamos al Señor, sino que le damos gracias a Dios por todo, y el Espíritu Santo nos llena, y esa llenura del Espíritu Santo es la que nos permite empezar el ciclo otra vez, hacer lo que hay que hacer aún en los tiempos duros, buscar su voluntad y cumplir su voluntad. Amén.